Hoy vamos a meternos en un tema que, seamos sinceros, a menudo se va a los extremos, el conflicto espiritual. Y lo que buscamos con este análisis es justamente eso, entenderlo con claridad, pero sobre todo, como bien dice el título, sin temor. Se trata de ver esta realidad desde una perspectiva cristiana, buscando un punto medio, un entendimiento equilibrado y que sirva en la práctica. Y para empezar, fíjense en esta frase de C.S. Lewis, es que es perfecta. Él nos pone sobre la mesa dos abismos. Por un lado, negar que todo esto exista, ignorarlo. Y por el otro, obsesionarse, verlo en todas partes. El camino que vamos a explorar hoy, basándonos en la fuente, es el que va justo por el medio, el de la sabiduría y la preparación. Bien, ¿listos? Esta es la hoja de ruta. Primero, vamos a definir qué es eso de la guerra invisible. Después, nos metemos de lleno en los 2 errores peligrosos de los que hablaba Lewis. Luego, le hacemos un perfil al adversario, entendemos sus estrategias y, lo más importante de todo, cerramos con la defensa espiritual. Así que empecemos. Ok, vamos de una al primer punto, la guerra invisible. La idea central, la que tenemos que entender desde el principio, es que, según estas fuentes, la vida se desarrolla en una dimensión que no vemos, un campo de batalla espiritual que está siempre activo. Y esto no sale de la nada. La base viene de textos como Efesios 6:12. Y aquí está lo crucial. La lucha no es contra personas, no es contra sangre y carne. Se trata de un conflicto contra fuerzas espirituales organizadas. Entender bien esta diferencia es la base para todo lo que viene ahora. Claro, y al entender eso, caemos justo en el segundo punto, esas dos posturas extremas que mencionamos al principio, el escepticismo y la obsesión. A ver, aquí los tenemos, cara a cara. Por un lado, el escepticismo. Es como dejar la puerta de casa abierta de par en par, ignorando cualquier peligro. Y en la otra esquina, la obsesión, que es como ver ladrones detrás de cada cortina, lo que al final paraliza por el miedo y distrae de lo que de verdad importa. Como nos dice el análisis, ambos caminos son igual de peligrosos. Bien, llegamos a una parte delicada, se podría decir, el perfil del adversario. Pero, ojo, y esto es muy importante. El punto aquí no es asustar a nadie, para nada. Es todo lo contrario. Se trata de entender para estar preparados. El conocimiento, en este caso, no intimida, sino que prepara. Los textos le dan varios nombres, y es que cada uno nos cuenta algo sobre su forma de actuar. Satanás significa adversario, el que se opone. Diablo es el calumniador, el que mete cizaña con mentiras. Tentador, pues, define su método principal, y acusador, su táctica de usar la culpa. Cada nombre es una pista de su estrategia. Y ahora llegamos al punto que de verdad desarma todo el miedo. Es fundamental entender sus limitaciones. No es un antidios, es un ser creado, y por lo tanto, y esto hay que repetirlo, no es todopoderoso, no sabe todo, no está en todas partes. Su poder es real, sí, pero es limitado y siempre está bajo el control de una autoridad superior. Pensar lo contrario, darle cualidades que no tiene, ese sí que es el verdadero error. Bueno, sigamos. Ya que entendemos quién es y, sobre todo, qué no es, veamos cómo actúa, cuáles son sus métodos. El término clave que vamos a ver es acechanzas. La palabra acechanzas es fascinante, porque borra por completo la idea de un ataque caótico a lo loco. No, habla de método, de un plan bien pensado. La mejor forma de imaginarlo es como un asedio militar a una ciudad. No es una batalla frontal, es un plan a largo plazo para cortar suministros, generar desánimo y esperar a que todo se derrumbe desde adentro. La fuente nos muestra que el ataque es diferente dependiendo del frente de batalla. Primero, contra quienes no son creyentes, la estrategia es mantener una ceguera espiritual. ¿Cómo? Impidiendo que el mensaje del Evangelio se entienda. Si la semilla de esa verdad cae, la táctica es quitarla rápido, antes de que crezca. Y finalmente, usar a otras personas, muchas veces sin que ellas lo sepan, para poner trabas y oponerse. Ahora, con los creyentes, la cosa cambia. Aquí es donde entra el asedio del que hablábamos. Son tácticas más sutiles, de desgaste. La tentación para empujar una doble vida, la acusación usando el pasado como un arma para paralizar con la culpa, la obstaculización para que todo cueste el doble y llegue el desánimo,
Y quizá la más efectiva, sembrar discordia para romper las comunidades desde adentro. Y esto nos lleva a una imagen potentísima, los dardos de fuego. Hay que imaginar la escena en una batalla antigua. Un dardo con fuego no buscaba solo herir a un soldado, ¿no? Su verdadero objetivo era el caos. Incendiar los escudos, las tiendas, la comida, generar pánico y desorganización. De la misma manera, estos ataques espirituales no buscan solo una herida personal, buscan incendiarlo todo. La mente con dudas, el corazón con miedo y las relaciones con desconfianza. Bueno, ya vimos el ataque, las estrategias, pero ahora viene lo más importante, el giro en la trama, la defensa. Porque para cada ataque, las fuentes describen una provisión defensiva que es de hecho superior. Ahora el foco cambia del conflicto a la fortaleza que se nos ha dado. Y aquí un punto táctico clave. Ojo con esto. La instrucción bíblica no es salir a atacar, no es ir de cacería. La postura es otra, es de resistencia firme. La victoria en este terreno no se trata de cuánto se avanza, sino de no retroceder ni un centímetro, de mantenerse firme en el terreno que ya se ha ganado. Y para poder resistir así, se nos describe todo un arsenal. La armadura de Dios, que es una protección de pies a cabeza. El escudo de la fe. ¿Se acuerdan de los dardos de fuego? Bueno, esta es la herramienta diseñada para apagarlos. Y la espada del Espíritu, la palabra de Dios, que sirve tanto para defender como para atacar. Pero, y este es clave, no son amuletos mágicos. Su efectividad depende de la fuente de poder, la comunión diaria con Cristo. Al final, todo esto se puede resumir en 3 directivas, 3 reglas de oro, por así decirlo. Primera, no temer. Estar consciente, sí, pero nunca sobreestimar al adversario, porque no es Dios. Segunda, no investigar lo oculto. El tiempo se invierte en conocer el reino de la luz, no el de la oscuridad. Y tercera, conocer lo esencial. No hay que ser un experto en demonología. Basta con conocer lo que la Biblia enseña para una defensa eficaz. Así que, al final del día, volvemos al principio, ¿no? Al equilibrio. Se trata de una postura de vigilancia, pero sin paranoia, de conocimiento, pero sin obsesión. Es reconocer que la batalla es real, pero anclar la confianza no en nuestra fuerza, sino en la solidez de nuestra defensa y en el poder de quien nos lidera. Y cerramos con una pregunta que en el fondo lo es todo. Si el conflicto es real, pero la victoria final, según la fe cristiana, ya está asegurada, entonces la verdadera elección está en el enfoque. ¿Dónde vamos a poner la atención? ¿En el ruido de la batalla que nos rodea o en la certeza de la victoria que nos espera? La respuesta a esa pregunta, esa respuesta lo cambia absolutamente todo.